Es más. Vamos en Marcos ahorita. Sí, ¿no? Puede ser evangelismo. Evangelismo. Tenemos ya ¿cuántos? 3. Nos faltan 2. A ver, ayúdense unos a los otros. No. Servicio. Va con eso, pero no es adoración. Servicio. Díganla. Hay 5 propósitos que el pueblo de Dios tiene que hacer. Y los hermanos ya nos dijeron doctrina, nos dijeron ¿qué más? Evangelismo. Enseñanza, Misioneros. doctrina, Lo dijo ya en misión. doctrinas. Servicio. No. Maestros. Doctrina es. Doctrina. Va con todo. Vayamos a Hechos. Vamos a Hechos. A ver, si no, no vamos a. ¿Hecho qué? Hechos capítulo 2. 10, Vamos a Hechos capítulo 2. 2. A Hechos capítulo 2. Estamos con una tarea que dejamos la semana pasada y muchos lo siguieron, muchos no. Miren, estuvieron aquí. Capítulo. Hechos capítulo 2. Versos del 40 al 47. Ahí están los 5 propósitos de la iglesia. Eso no lo hizo Rick Warren, no lo oyeron los demás pastores, ni yo lo inventé. El Señor ya desde el principio ya tenía en su mente, en su todo saber ya lo tenía. Es muy importante leer su palabra, conocer los propósitos. Y vamos a leer el 40 en adelante para que se quede claro y para que ustedes le pongan una rayita y lo subrayen ahí los 5 propósitos de la iglesia. Dice 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, les animaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién estaba diciendo eso, hermanos? Pedro. El apóstol Pedro, cuando estaba dando ese sermón. El 41, ¿qué nos dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? 42, y ahí subrayan. Y perseveraban en la qué? En las enseñanzas, en la doctrina. Es muy importante la doctrina, la enseñanza, la sana doctrina, porque hay iglesias hoy en día que no tienen escuela dominical, nomás tienen puro servicio. Y aquí la iglesia primitiva nos está enseñando la doctrina, que hay un balance de todas, que no nomás es pura oración, adoración, compañerismo. Está la doctrina, como principal es la doctrina, la enseñanza de quién, de Cristo Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, yo cuando tuvimos la clase en el seminario de plantación de iglesias, una de las cosas que nos pusieron en el pizarrón, me acuerdo muy bien, y decía como título: pecados mortales de plantación de iglesias. Y una de ellas era: si tú no mejoras la Biblia, pues decía mejorar la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso, mejorar la Biblia? ¿Cómo leerla? Ahí va. Si nosotros hace 20 años que entramos al Evangelio, tenemos la misma perspectiva de ese pasaje, no lo hemos estudiado, los años han pasado, han llegado arqueólogos, han revisado los lugares, lo han hecho updating la información.
Si leemos hoy en día nuevamente, le digamos otra interpretación más pulida, más digna, más real. Entonces, ¿qué hicimos a este día? Mejoramos la interpretación, mejoramos la Biblia. No le cambiamos la interpretación, sino que le mejoramos. Lo escudriñamos más profundo, es mejorar la Biblia. Ese es mejorar la Biblia. Y otros, secuestro foráneo, culpar a Dios, todo eso son pecados mortales de la misión de iglesia. Que no crees en la iglesia, vamos a culpar a Dios, es un pecado, culpar a Dios. Secuestro foráneo, que es sal insulsa, o sea que no, la sal, o sea, la esencia no está sazonando a los discípulos, a los hermanos. Pero ¿qué dice la doctrina? Es muy importante la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y luego que dice en la comunión. Subraya comunión unos con otros y el partimiento de pan. Y dice, y en las oraciones. Aquí hay, entre las oraciones, entre el compartimiento de pan, está el compañerismo. Compañerismo. Hace un mes, no, ¿cuánto tiempo tiene que estaba aquí la hermana Denise? Como, ¿cuánto tiempo tendría? Estaba encargada de hablar a los hermanos. Estaba encargada de decir, vamos a citar a otra persona que se encargue de eso, porque es muy importante el compañerismo. Que ¿cómo está, hermano? ¿Está yendo bien? ¿Está pasando frustración? ¿Quiere oración? Vamos a su casa a visitarla. El compañerismo, muy importante. Muy importante el compañerismo. Tenemos el discipulado, tenemos el compañerismo. Y sobrevino, aquí, después dice aquí en el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían aquí, y todo según la necesidad de cada uno. Aquí dice ministerio. ¿Qué significa ministerio? Ministrar. Significa que tener aparte de esa comunión, llevarle, ¿cómo se puede decir? Muchos los han hecho de aquí, muchos han llevado un panecito a los hermanos que han necesidad, muchos han llevado una despensa. Es muy importante. Aquí tenemos 3 cosas, aquí van: doctrina, compañerismo, ministerio, el 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Después que llega la adoración, y alabando a Dios tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía día a día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí el último es evangelismo. Ahí están los 5 propósitos de la iglesia. 5 propósitos de la iglesia que no debemos de... ¿Cuáles son los 5 propósitos que dijimos? La doctrina, compañerismo, ministerios, evangelismo, adoración y evangelismo. Muy importante. Vamos a Marcos, ahora sí vamos a entrar al tema Marcos. Ya que tuvimos esto, Daría. Marcos.
Vamos a entrar a Marcos aquí en el capítulo 10, verso 32 en adelante. ¿Y alguien podría leer del verso 32 al 34? 10, 32 o 34. Del 32 al 34. Dice Marcos 10, 32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. 34. Dice, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. A los 3 días resucitará. Jesús, en el texto, en el contexto, más que en título, en su Biblia, ¿qué tiene? En el contexto, que cuando en el 32 arriba, el título, ¿qué le Dice, han puesto? nuevamente Jesús anuncia su muerte, ¿no? Ok, nuevamente. Otro título que nos han dado. Jesús predice su muerte y resurrección. Otro contexto que tienen para el otro texto, otro título. No, la mía no tiene. No tiene. Bueno, vamos a empezar aquí. Y aquí esta es la tercera vez. Acuérdense que la primera vez que Jesucristo predice su muerte, ya empieza a hacerlo más abiertamente y empieza a enseñar más, con más, ¿cómo se le puede decir? Más agresivamente, más públicamente, más todo, ¿no? Y la segunda vez es que también sigue predicando, pero siguió anunciando su muerte. Pero aquí nos dice Jesús predice su muerte. En el verso 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Jesucristo tenía la plena convicción, Jesucristo sabía de antemano lo que le había de acontecer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿En qué capítulos, en qué versículos de la Biblia tenemos ya luz sobre este acontecimiento? Sobre la crucifixión, sobre el sufrimiento. Parece que dice que es en Mateo 20, del 17 al 19. Ajá. ¿Qué nos quiere, así parafraseando, qué nos quiere decir? ¿Qué nos dicen esos versículos? Porque dice aquí, nuevamente, quiere decir que lo he dicho antes. Sí, es cierto. En Mateo 20, del 17 al 19. Pero ¿en qué capítulo, en qué libros de la Biblia? ¿En qué libro de la Biblia nos dice el acontecimiento que tenía, iba a padecer? Isaías. Parafraseando, ¿qué nos dice ahí en Isaías? Dice, por cuanto fue molido por nuestras transgresiones, yo no me recuerdo exactamente, Parafraseando. Transgredido por nuestras transgresiones, fue herido, en el costado, ¿verdad? Sus piernas no, ya cuál, para no regar. Pero habla de la cruz, o sea, habla en pocas palabras, habla de la crucifixión del Señor, que iba a padecer. Y vamos a ver, ¿verdad? Que estaba orando al Señor aquel libro
la próxima clase, ¿qué sería? Si el Antiguo Testamento o consejería cristiana. Estoy viendo, ¿no? Nos falta tener mucho de consejería, nos sirve de gran manera. Ajá, y aquí dice, en otro libro, ¿qué nos anuncia? ¿Qué otro libro nos anuncia parafraseando el sufrimiento de Cristo? Salmos también. Salmos comenta su comentario. Son pasajes, o son, sí, más que nada son pasajes mesiánicos del Mesías, ¿verdad? Él anuncia, pero nosotros ya sabíamos, porque en el Antiguo Testamento él venía diciendo todo esto. Apocalipsis también, Juan dice que él fue condenado antes de la creación del mundo. O sea, ya había sido predestinado. Juan Dice comenta eso. que Lucas 18, 31, 34. Ajá, dice. Viene siendo lo mismo que como más o menos vendrá siendo una de Mateo, que dije que es 20 al 17 al 19. Sí. Vamos a los. Yo pienso que sí nos falta refrescar. Vamos a mejorar la Biblia hoy en día. Nos falta refrescar los versículos mesiánicos que ya Sí. iba a acontecer. Muerte, ¿eh? Vamos Sí, a Isaías 53. Isaías 53, vamos a ver. 53. Aquí tenemos un retrato, como dice el profesor, un retrato de la crucifixión muy notable en Isaías 53. 53, ¿qué, perdón? Todo el 53 está. Ok, del 1. Todos Ok, del todo uno. 53. Adelante. Entonces dice aquí, para cómo interpretar, que esto no era nuevo. ¿Cuándo se escribió Isaías? Apunta en la fecha de que se escribió Isaías. ¿O alguien sabe cuándo se escribió Isaías? No. Porque antes se pasaba la información por sin escritura, ¿no? Pero ya cuando se terminó la escritura, no. El Pentateuco, sí. Pentateuco. Estos ya son más elegantes, son libros proféticos. Tenían ya sus escribas. Ok. Pero vamos a Isaías. Autor, ¿quién lo escribió? Isaías. Fecha, ahí está una fecha redondeada, no es una fecha exacta. Se dice que alrededor del año 700 a 690 antes de que naciera Cristo. El tema del libro de Isaías, este libro lo estoy dando en el trabajo, estoy dando este libro. Tengo una enseñanza de este libro de Isaías. Muy fuerte, es muy fuerte Isaías, o sea, pues casi condenatorio al pueblo infiel, es fuerte, los primeros versículos. Bueno, dice, fecha alrededor de 700 a 600 antes de Cristo. Antes de que naciera Cristo, 700 años, el profeta Isaías había profetizado que Cristo tenía que padecer, que iba a ir a estar clavado en esa cruz, que iba a ser molido por los pecados. Por eso tenemos que, cuando nosotros preguntamos en qué capítulos, en qué versículos está un destello, una luz sobre Isaías, sobre la muerte de Jesucristo, nuestra mente, nuestra mentalidad de Cristo nos debe dar ya un poco de luz en dónde está ya la muerte, la crucifixión de Cristo Jesús, porque Satanás va a llegar, hermanos, va a preguntarles: usted no es salvo, va a ir al infierno. Pero usted, si tiene la verdad de Cristo, usted va a saber que Cristo vino a morir por usted. Y ya lo comprueba la Escritura desde antes de que naciera Cristo. Por eso es muy importante saberlos, tener un poco conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde ya Jesucristo iba a ser crucificado. Es muy importante. Y si vemos ahí, Isaías se escribió del año 700 a 690, antes de que naciera Cristo.
En 700 años antes de Cristo ya sabían los profetas que Cristo iba a padecer en esa cruz. Eso no agarró desprevenidos los fariseos, los escribas, los reyes. Incluso lo sabían también hasta que mataban a los niños chiquitos que nacían ese año, en la época de Cristo. Porque ya habían ¿cómo se llama? Habían pronosticado que iban a ser el Mesías. Y tenían el lugar donde iban a ser. Las coordenadas. El tema de Isaías significa ¿qué es el tema principal de Isaías? Sufrimiento del siervo de Jehová. Sí, va en eso, pero más que nada Isaías, el tema principal es la salvación. Ideas claves: juicio del pecado, promesa mesiánica, palabras claves: salvación, redentor, justicia, paz, consuelo. Incluso a Jesucristo, ¿cómo le llaman? El príncipe ¿de qué? De paz. Hay que saber, porque eso lo van a preguntar sus familiares, alguien, un compañero de trabajo. No creo eso. ¿Dónde está escrito? Ya estaba escrito, 700 años de que naciera Cristo, ya estaba escrito esto. Por decirlo así, Isaías estaba predicando, estaba profetizando algo que él no había visto, que Dios llegó y le dio sabiduría para profetizar tal y como iba a llegar Cristo, tal y como lo iban a crucificar. ¿Cuál? Y lo dice muy bien aquí. Vamos al capítulo 53 y nos dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? Aquel que ha creído. Este anuncio no va para todos. Todos van a oír este anuncio, pero no todos van a creer. Por eso la palabra dice: ¿quién ha creído? Ustedes que están aquí en esta escuela dominical no están por coincidencia, porque ustedes han creído en la promesa de Cristo. Por eso debemos de recordar cuando dicen: ya estaba predestinado, anunció su muerte. No estaba 500 años, 700 años antes de que él estaba prediciendo que iba a morir 3 veces. Ya estaba en la escritura que iba a morir. ¿Te das cuenta cuán poderosa es la palabra de Dios? No debemos de dormirnos en eso, debemos estar bien pendientes. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay padecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. ¿Okay? Vemos el retrato aquí, hermanos. Vemos una planta marchita, seca, no hay hermosura, dice. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay padecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que lo deseemos. Aquí está la clave. Por eso muchos pueblos judíos no creen en el Mesías, porque el pueblo judío pensaba que iba a llegar un rey con sandalias de plata, con su armadura de oro, y moliendo y destruyendo al enemigo de Israel. No, este es un príncipe de paz. Incluso en su condenación, en su crucifixión, no hay hermosura. Está todo latigado, está todo molido, está todo sangrado. Historiadores en aquel tiempo dicen que muchos soldados romanos le arrancaron el cabello, estaba despellejado del cuero, y los látigos eran, por decir, tenían incrustaciones de fierro. Cuando pegaban, agarraban la carne y jalaban, sacaban un perito, entonces estaba desangrado.
No hay hermosura. Y la palabra lo dice aquí en el verso 2. No hay hermosura en él. En el 3, ¿qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No, Jesucristo fue despreciado, obviamente, por los escribas, por los fariseos. Incluso antes de que estos niños de 2 años empezaron a hacer el rey, empezó a dar una ordenanza que maten todos los niños. No querían que naciera el Mesías. Pero dicen que en esa crucifixión iba a ser despreciado. Ustedes ven cómo vino su pueblo, pero su pueblo dice que no lo conoció, no quería, no fue despreciado. Dice que no lo estimaron, no lo estimamos. Está hablando de todo, porque en el tiempo, nosotros cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estábamos fuera de la salvación, en la desobediencia, nosotros estábamos despreciando, ¿qué dice? Esa salvación tan grande. Cuando no aceptábamos a Cristo, cuando no creíamos en un Dios. Pero dice, ciertamente, en el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice, ¿cierto? En el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. ¿Qué le parece? Aquí está dando, si ustedes entienden el texto, está dando hasta cierto punto un dibujo, una fotografía de Cristo y la crucifixión y el sufrimiento. Ya sabía que iba a padecer, ya iba todo esto. Isaías nos dice. Y todo sigue hasta él. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los que han creído, que hemos creído. En el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Dónde vemos esto? En los evangelios. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo, si eres rey, dilo? Y dice, no abrió su boca. 700 años antes de Cristo ya estaba aprovechado esto. Dice, di que eres rey, te vamos a salvar. ¿Quién fue entonces que le dijo que no había humano que resistiera tanto castigo? Es Mel Gibson hizo una película de la pasión de Cristo. Satanás estaba al lado en el. Entonces así Satanás estaba al lado, es una. ¿Cómo se puede decir? Si fue un complemento o fue una muletilla que le puso extra Mel Gibson. No está en la escritura. ¿Quién está? No está. Que estaba Jesucristo hincado en el monte de los Olivos orando, y Satanás se acerca y lo tienta y le dice, no un hombre ha resistido este castigo. No sé cómo tú dices que eres hijo de Dios y vas a resistirlo. Pero efectivamente, él era hijo de Dios y lo iba a resistir, lo iba a llegar porque fíjense, aquí está un sufrimiento, pero también está hablando de una victoria. Él venció. Vamos adelante. No abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hay historiadores que dicen, cuando fue enjuiciado Jesucristo, los soldados romanos, incluso los fariseos, los escribas, cuando le dieron bofetadas, fue llevado a una cárcel, fue llevado a otra cárcel, fue llevado a otra cárcel. Dicen que le tumbaron hasta los dientes a Jesucristo. Historiadores ¿cómo se llama? Mediálico, ¿cómo se fue? No me acuerdo cómo se llama. Pero dicen que sí, que hasta los dientes le fueron con los golpes, los cachetados, puñetazos. Le dieron cuando fue enjuiciado. Y era inocente, déjame decirle. Era inocente. En el verso 9, y se dispuso con los impíos, su sepultura más, dice, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Acuérdense que estaba de lado a lado, estaban dos ladrones, estaba un asesino y un ladrón. Dice, por eso fue muerto entre pecadores. Pero dice que fue sepultado o con los ricos, o con patrocinio de los ricos. Acuérdense que uno de los ricos sea Nicodemo, le llevó buena ofrenda, lo mejorcito para él, porque él tuvo la convicción cuando estuvieron hablando, le dio la luz, y fue atraído por la palabra de Cristo. Y dice, con los ricos dice, y con los ricos en su muerte, con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni engaño en su boca. El verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación. ¿Qué es expiación? Por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Expiación, algo que tenía que sufrir. Por eso en el Evangelio de Marcos, en los diferentes evangelios dice, Cordero, ¿qué dice? De Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo. Para que quitaran el pecado del mundo iba a ser consagrado, iba a ser muerto, iba a ser, ¿cómo se llama? Hay una expiación aquí. En el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, dice a muchos, los que han creído en él, los que hemos creído en él, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se da cuenta? En el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes. Y vamos a entender eso, yo le daré parte con los grandes. Y su vida, dice, y con su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya tenemos ahí todo el dibujo de la crucifixión. ¿Se da cuenta? Tenemos un dibujo de la crucifixión ahí. Vamos a Marcos. Estamos leyendo Marcos. Jesús le dice su muerte, ¿verdad? Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de él y ellos se asombraron y dice, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, dice, aparte,
les comenzó a decir las cosas que él había de acontecer. Esto ya lo habíamos visto nosotros, ¿no? En Isaías 53, 700 años antes de que pasara este evento, ya estaba eso. Y aquí subimos, dice, aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, dice, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitarán. Ya estaba escrito esto. Ya estaba escrito. Pero lo que veo aquí que hay inmadurez de los apóstoles. Miren, en el 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas los que te pediremos. En otra versión está más sencilla que esta. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno, dice, y a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando dijo eso? Que no estaban preparados. Que no estaban preparados para ese evento. Es más, en la noche de la traición, todos los discípulos corrieron. No estaban preparados para llevar esa gran responsabilidad, ese gran sufrimiento. Vemos en el 53 cómo fue golpeado, herido. Ellos dijeron: podemos. Ellos estaban aferrados de podemos, pero ellos no sabían que iban a ser azotados, golpeados, muertos ahí en la cruz. No, ellos no sabían eso. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Sí, porque eso van a ser a fuerza, porque van a ser muertos, van a ser asesinados más adelante. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado. ¿Okay? Ahí dijo el hermano una verdad absoluta. Y están preparados para llegar a ese nivel. O sea, ellos querían sufrir lo mismo que él. No sabían eso todavía. No. Ellos querían tener la gloria. Nada más. Estar al lado, uno derecho y izquierda. Ellos se dibujaban en su mente que Jesucristo iba a vencer. Iba a tomar toda la ciudad de Judea, de Israel. Iba a estar en un palacio gigante, grande, en un trono. Ellos querían ser los escribas. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Sentados al lado, de lado a lado. Pero Jesucristo en un trono grande, con poder, con grandeza. Es lo que pensaban ellos. No estaban pensando que iban a sufrir. Pues podemos. Ellos dicen aquí que ya no podemos. ¿Otro comentario? Pensaban que el Señor se iba a tratar al templo de Jerusalén y dominar sobre los romanos. Exacto, iba a vencer a los romanos. Apoderarse. Pero dice bien claro: queremos que en tu gloria, ¿verdad?, ¿sí?, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por decir, en tu gloria. La gloria se escribe de esta manera. La gloria es algo, la doxia, es grandeza, es en tu luz. Entonces estos tipos ya se imaginaban lo que querían, ¿verdad? Ok, pero acuérdense que en ese círculo de los 12 apóstoles había uno que se llamaba, le apodaban el celote.
¿cómo le llaman? Simón el Celote. Simón el Celote. Y él era un guerrillero. Él siempre en su corazón tuvo vencer a los romanos que estaban sometiendo al pueblo de Israel. Acuérdense que este príncipe de paz no era un príncipe que iba a hacer guerra y iba a sujetar y iba a dominar a los romanos. Entonces, cuando alguien vencía a un imperio, lo coronaban como el máximo rey, tenían una grandeza, una gloria, e incluso hasta el día de hoy que le llaman el Kaiser o el Kyrios, el más grande, el Señor, y los que están al lado, derecha e izquierda, son sus vasallos, los que le siguen, ¿verdad? Ellos pensaban eso, en su gloria, porque incluso en aquel tiempo cuando a los césares se les tenías que arrodillar, porque eran como unos dioses, estaban vestidos de gloria. Ellos no estaban pensando en lo espiritual, estaban pensando en lo material, en la grandeza. Acuérdense que dice Jesucristo, cuando llegó Pilato, le dijo: si eres rey, pelea. ¿Y qué dijo él? Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo tuviera ejércitos y peleara. Todos le decían que era rey. Un rey espiritual. En la segunda venida, ¿cómo va a venir? Gloria. Ahora va a hacerlo cuando ya no va a ser de paz, ahora va a llegar y poner más que nada su autoridad sobre la tierra. Sí, porque ya estaban los rumores de que los celotes ya tenían un nuevo rey, ya tenían. Exacto. Ya Entonces, estaban las murmuraciones por ahí, estaba corriendo la noticia. son algo material, algo físico. Dice, fíjese qué tal, dice, cuando lo oyeron los 10, porque eran 12, dos pedían, uno estaba a la derecha, otro a la izquierda, pero los 10, ¿qué iba a pasar con los 10? Los ignoraron, no hemos trabajado, no hemos dejado todo por seguirte a ti, Cristo. ¿Por qué nomás a estos aprovechado que vas a dar el reino de lado a lado? La victoria. Entonces aquí dice, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis sabéis que los que son tenidos por gobernantes? Fíjense, aquí está la clave. Por gobernantes, está hablando algo terrenal, de las naciones, se enseñorean de ellas, dominan, ¿verdad? Y sus grandes grandes ejercen sobre ellas autoridad. Ustedes tienen ese concepto, pero dejen decirle que están muy equivocados, porque yo les digo esto: pero no será así entre vosotros, dijo Jesucristo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí les cambió las cosas, ¿verdad? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Se dan cuenta? Ahí ya se agarró el tema terrenal y físico en aquel tiempo, porque ellos pensaban eso, era un reino terrenal. ¿Ya se dieron cuenta cómo estuvo este asunto? Ahí vamos a terminar, hermanos. Ahí vamos a terminar. No sé si hay preguntas, dudas. Porque ¿O quedó claro? un comentario que estás leyendo de los celotes. Ellos ya habían intentado revueltas y ya habían intentado combatir con el Imperio Romano, pero habían fallado. Ya habían tenido varios líderes. Incluso unos libros de los libros apócrifos que se llaman Macabeos,
ahí te aparece toda la historia de muchas luchas, ¿verdad? Querían ser libres de esclavitud. Ese libro nosotros no lo tenemos en el compendio bíblico porque son libros apócrifos. Y el libro apócrifo significa en el griego está escondido, está secreto. Una de las cosas que el mismo libro se contradice, dice, en este tiempo no hubo ni profeta, ni un profeta, dice el libro, ni un profeta de Dios. Y que dicho de paso, en el año 300, 200, acuérdense que en el año hubo 400 años de silencio, donde no hubo ni un ángel ni un profeta. Y esto se escribe en este libro. Entonces están contradiciendo, por eso no lo tenemos en el compendio bíblico. Pero es un libro de historia, como cualquier otro libro. Y ya había luchas, querían deshacerse de los imperios, querían su libertad. Y los celotes eran uno de ellos, o sea, de esa misma corriente de querer ser libres por esclavitud. Sí, es como la guerrilla colombiana. Un comentario por ahí o una pregunta. Bueno, creo que quedó claro ya esto, ¿eh? Sí quedó claro. Teníamos dudas, estamos mejorando la Biblia. Estábamos diciendo que cuando llegamos aquí, uno de los pecados mortales de plantación de iglesias es que no mejoremos la Biblia. ¿Y qué significa no mejorar la Biblia? Tener, por decir, si yo soy cristiano de hace 20 años y tengo el mismo concepto de este pasaje erróneo y no lo he cambiado al día de hoy, ¿qué es lo que, con los comentarios, con la historia, con la arqueología, con las matemáticas? Tengo el mismo interpretación de hace 20 años. No he mejorado la Biblia. Cada día hay más descubrimientos. La tecnología está avanzando. Y algo que dijo hoy también, parece que sí lo viste, el Pascal, si te acuerdas de ese video donde estaba el pastor Núñez, decía, Pascal decía, en un comentario que decía, poca ciencia dice que no te va a llegar a comprender. Estoy parafraseando, pero no decir, poca ciencia no descubre mucho a Dios, pero mucha ciencia dice que te llega a descubrir más a Dios. La convicción de que el Señor es real. Exacto. Lo están investigando y luego te dan cuenta, oh, sí es cierto, David tenía razón. Siempre indagando, incluso en el observatorio, la vez que yo fui, hay más elementos, ¿verdad? Pero ahí decía que había, no me acuerdo el nombre de los dos elementos, no me acuerdo bien, pero ahí está la foto de un meteoro, ¿verdad? Una estrella muerta, y dice que 2 elementos de esa estrella lo compone el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo es que llegó ahí? ¿No? Entonces va afirmando nuestra creencia en el Señor, ¿no? Creciendo nuestra fe. Y otra cosa que, fíjense de las cosas que hace Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando dice que Dios hizo del barro al hombre, y un observatorio pone a un hombre con todas las tablas de elementos que tiene la tierra, y es de a fuerza, es necesario que el cuerpo humano necesita todos los elementos que están en la tierra para que funcione el cuerpo. O sea, otra vez la Biblia tenía razón. Bueno, vamos a cerrar con oración. Vamos a cerrar con la oración. Y en su rostro, Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado esta mañana de no ser los mismos, Padre, sino que ampliar tu palabra, conocerla realmente, lo que pasó en aquel tiempo y mejorar tu interpretación para que sigamos en este camino. Tenemos mucho que aprender, Padre, tenemos mucho que compartir y queremos agradarte, Padre, porque uno de los propósitos de la iglesia primitiva era la enseñanza, la doctrina.
Y te damos gracias, Padre, porque has permitido tener ese ministerio tan importante en esta iglesia. Te pido que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, y que puedas darnos una semana de victoria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.